Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pulso Demográfico. En este programa exploramos las dinámicas demográficas que transforman nuestras sociedades. Y hoy es un enorme privilegio dar la bienvenida a doctora Silvia Giurguli, presidenta del Colegio de México, el Colmex, y experta en sociología y demografía, con una extensa experiencia en migración internacional. Silvia, tú y yo hemos conversado bastante sobre el tema de la creciente ansiedad demográfica, ese sentimiento de inquietud de los gobiernos y los medios de comunicación sobre la velocidad de los cambios demográficos y sus posibles impactos sobre la economía y la sociedad. Es evidente que la migración internacional se ha convertido en uno de los focos más importantes de esta ansiedad. Entonces, yo quiero saber desde tu perspectiva, Silvia, ¿existe realmente una crisis migratoria en el mundo? Bueno, pues muchas gracias, Alana. Felicidades por este espacio. Y bueno, qué bueno que haces la pregunta planteando esta idea de crisis migratoria, que ya de entrada le da un sentido negativo a la migración, ¿no? Hay una crisis migratoria, hay demasiados migrantes, y creo que parte de lo que podemos empezar a hacer es desentrañar un poco esas fuentes de ansiedad en torno al tema migratorio. Por ejemplo, sabemos que parte de la preocupación que vemos en los medios, que vemos en el uso político que se hace del tema migratorio, tiene que ver con esta idea de, la migración es una amenaza a las identidades nacionales, cuando en realidad, pues la migración es una constante en toda la historia de la humanidad y no necesariamente se asocia con ese aspecto. No hay datos que lo sustenten. Se ve a la migración como un factor que puede hacer que los salarios, sobre todo las ocupaciones de baja calificación, vayan hacia abajo, ¿no? Eso es algo que oímos, por ejemplo, en los sindicatos, se menciona en algunos sindicatos en Estados Unidos o movimientos de trabajadores, cuando otra vez no hay evidencia empírica que sostenga de manera determinante esta afirmación. Se habla de el peso de los migrantes para los estados por su uso de programas sociales, etcétera. Y bueno, otra vez, la evidencia que tenemos es que todo lo contrario, las aportaciones que hacen en términos de pagos de impuestos, en términos de contribuciones fiscales de diferente tipo y el uso de programas sociales, pues no sostienen, sino que te estarían indicando justamente lo contrario. Y el otro argumento que es muy recurrente cuando se habla de crisis migratoria o de esta ansiedad asociada a la migración, tiene que ver con esta idea de que la migración afecta la cohesión social, ¿no? Y que hay una asociación entre criminalidad y migración, ¿no? Que por ejemplo es algo que estamos viendo mucho utilizado en gobiernos como el de Estados Unidos, y otra vez la evidencia estadística te dice que no, ¿no? Que es lo contrario. ¿Cómo vamos desmontando esta narrativa? Pues yo creo que conociendo más sobre los datos, viendo que no hay información que sostenga estas nociones que generan el discurso de miedo en torno a la migración. Entre los estudiosos de migración no nos gusta hablar de crisis migratoria. Hay una crisis y una incapacidad en la gestión de la migración, ¿no? Y bueno, podría hablar más para cerrar esta parte de la intervención. Punto, Silvia, perdón que te interrumpo, pero yo creo que estás diciendo algo muy importante. Sí, existe una crisis, pero no es la crisis migratoria. Existen otros tipos de crisis y tal vez puedes hablar un poquito de cuáles son los desafíos más urgentes y las oportunidades más significativas que tiene un país como México para diseñar políticas públicas inclusivas que están tomando en cuenta todo lo que estás diciendo. Sí, mira, usa un especialista en migración, Hein de Haas, dice que ojalá se pudiera construir un discurso
más neutro en torno a la migración, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de crisis económica, pero nadie diría que para resolver la crisis económica hay que desaparecer la economía, ¿no? La economía existe. Entonces, en este caso es lo mismo, la crisis, cuando hablas de crisis migratoria y de que hay que desaparecer la migración no puede desaparecer porque es algo natural a la especie humana. Los grandes retos es en cómo los países gestionamos toda la movilización que hay de personas, ¿no? Y yo empezaría por ubicarlo a nivel internacional. Bueno, estamos hablando de 304 millones de migrantes según las estimaciones de Naciones Unidas, 3.7% de la población. O sea, realmente solo 3.7% de la población vive en un país diferente al que nació, ¿no? Es un poco como para dimensionarlo. Yo creo que lo que estamos enfrentando hoy es más bien cómo los gobiernos se posicionan y hacen este manejo de las personas que están en movilidad, como por supuesto con una agenda centrada en derechos humanos, con una agenda centrada en acceso a derechos, ¿no? Por ejemplo, derechos sociales. Sabemos, por ejemplo, que el acceso al mercado de trabajo, en muchos casos la población migrante requiere de identidad para poder tener acceso a la vivienda. Sabemos que el trabajo es una forma muy importante de acceder a otros aspectos, como por ejemplo acceso a servicios de salud. Sabemos de las vulnerabilidades que hay en términos de un cambio en los perfiles de la migración y tener ahora más familias migrando, la población, la niñez migrante, como población que requiere de atención especial y que estos marcos punitivos, controlistas, etcétera, no sirven para atender lo que estamos viendo como en estos procesos de movilidad humana, ¿no? Yo creo que ahí hay este reto desde la parte de la gestión de la movilidad y de las políticas de integración a los lugares de llegada y que también incluye, voy a decir, estamos hablando mucho sobre la inmigración, pero también incluye gestionar, por ejemplo, el retorno, ¿no? México es un país de retorno. Ahora tenemos mucha expectativa de lo que pueda pasar con la política de Estados Unidos criminalizante del migrante que no tiene documentos y con una expectativa de grandes números de deportaciones a los países de origen. Bueno, ahí las políticas de los países de origen en términos de cómo gestionan el retorno, pues son muy importantes. Así es, y yo me acuerdo que ustedes han hecho un informe sobre la migración de retorno en el año 2022. Y interesante que hoy en día es un tema tan vigente, ¿no? Entonces, tal vez nos puede hablar un poquito de, en tu opinión, hoy en día México tiene una política pública sólida para las personas migrantes que regresen a México. Este trabajo al que tú te estás refiriendo se basó justamente en la experiencia que hubo entre 2008 y 2015, Marco, durante el periodo de Obama, que se dio un retorno muy importante de mexicanos, casi un poquito menos de 900,000 mexicanos regresaron en un periodo de 5 años y además regresaron muchos de ellos con sus familias, con sus hijos nacidos en Estados Unidos y resultado de la política de deportaciones que hubo durante el periodo de Obama y resultado de la crisis económica, de la Gran Depresión, como le llaman ahora en Estados Unidos. Y yo creo que ahí nos tomó desprevenidos, no habíamos anticipado que se iba a dar este proceso de retorno y nos tomó desprevenidos en términos de acceso a la educación a una población infantil que no traía papeles, ¿no? Desprevenidos en términos de dotar de documentos de identidad a mexicanos que llevaban mucho tiempo fuera, ¿no? Que estaban desconectados de sus comunidades de origen, que llegaban y no conocían cómo navegar el sistema de salud en México, etcétera. Y a mí de ese estudio una de las cosas que más me impresionó era justamente ver que cuando les preguntabas, oigan, bueno, ¿y qué es lo que ustedes necesitan? Pues la primera respuesta era documentos de identidad para poder rentar una casa, para poder hacer solicitudes de empleo,
etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay una experiencia acumulada que deberá servir para lo que venga en caso de que el número de deportaciones aumente mucho en los próximos años. Pero que además es una política que, aunque es experiencia que capitaliza lo que ha pasado con la larga historia de retornos, el retorno es una constante en la historia de la migración México-Estados Unidos, yo creo que también son experiencias que nos sirven para otras poblaciones en tránsito o poblaciones migrantes que están llegando a México de otros lados, ¿no? Agradecemos mucho todo tu amplio conocimiento, experiencia en este ámbito. Siempre es un privilegio conversar contigo. Yo creo Gracias. que realmente muchas gracias por llevarnos lejos de la narrativa catastrófica que normalmente escuchamos y por darnos esta visión humanista y basada en evidencia. Eso es lo más importante hoy en día en que estamos escuchando estas narrativas, esta ansiedad demográfica. Es muy importante tener la evidencia de que lo que tú nos estás dando y desarrollar políticas públicas realmente basadas en evidencia y derechos humanos. Así que mil gracias, Silvia. Vamos a seguir hablando y gracias por estar con nosotros en el Pulso Demográfico. Gracias a ustedes, felicidades por el espacio. Hay que seguir difundiendo información veraz para un debate informado. Muy bien, gracias.